Cita. La verdad es que no sé realmente si confiar o no confiar. Es un tema de confianza, dice usted. ¿Por qué? Porque imagínense, yo tengo 57 años. Me quedan 3 años para jubilar. Qué joven se ve. Estoy en Es AFP. joven igual. ¿Qué plata voy a sacar yo cuando jubile a los 60? ¿Se me va a acabar? ¿O simplemente una amiga que recibe 90.000 pesos, que ya está jubilada en la AFP y se la alargaron hasta los 93? Recibe 90.000 pesos. ¿Qué nos favorece a nosotros? ¿Ah? Claro, Sí, inmediato, ella necesita. como está la situación, yo considero que para las personas que van a jubilar hoy día o mañana, habrá una letra chica, eso es lo que uno nunca sabe. Claro, es una duda razonable. Ahora, según lo que dice el presidente, usted jubilándose se apunta directamente hacia una pensión garantizada que podría superar los 250.000 pesos, independientemente de lo que usted haya cotizado o no. ¿Usted entiende el concepto solidario que ha tratado de instaurar el gobierno o le parece, le genera desconfianza todo que hay un fondo común? Mire, la mitad, 50 confío y 50 no confío. Porque Pero son en este divididos. minuto está el presidente Boric. En poco tiempo más va a haber otro presidente. Y pueden cambiar las cosas, a no ser que todo el Senado también esté de acuerdo. Pero si es así, es favorable para las personas que ya, no sé, tengan que jubilar y se les aumente un poquito más. Usted cuando llega la planilla ahí de sueldo, qué sé yo, y ve el descuento de la AFP, ¿usted con qué sensación se queda? ¿Con que está tirando la plata a un saco roto? ¿Con que el sistema quizás la puede favorecer? Es que siempre yo he tirado las cotizaciones de la AFP a un saco roto. Para mí siempre fue mejor el sensación. seguro social. Plata Mis perdida. padres fueron jubilados por el seguro social, pero lamentablemente cuando yo entré a trabajar, mi empleador estaba en una AFP y por obligación todos los trabajadores tenían que estar en esa AFP. Después ya yo me cambié. Ahora estoy en una AFP, entre paréntesis, que me descuenta menos y saco un poco más. ¿Ya? Pero si yo no trabajara, feriado. Si yo no trabajara, Turnos extra, no sé, ¿no? días que no son irrenunciables, ¿qué plata yo sacaría? Hay que recontra trabajar para que se abulte tanto la cotización como su sueldo, ¿no? Tengo 57 años, ¿ya? Tengo una hija que ya se casó, yo ya no tengo más hijos. Yo estoy gozando ahora mi sueldo, porque no sé el día de mañana cómo voy a estar. El día a día. Mira, José Antonio Neme nos está llamando desde el estudio, tiene un comentario que yo le puedo transmitir a usted o lo escuchamos ahí por el retorno. Sí, no, le agradezco mucho el tiempo que se ha tomado la señora ahí en la comuna de Providencia, Tía Simón. Ella pone sobre la mesa una variable que también, lamentablemente, la discusión no aborda y que es fundamental, que es las características del mercado laboral. O sea, no hay ni un país del mundo que pueda pagar buenas pensiones bajo ningún modelo si la gente gana poca plata. Con sueldos más. No existe, no hay, habría que irse a otra galaxia. O sea, la única manera, independiente, la discusión de reparto, capitalización individual es súper legítima y la vamos a tener. Pero antes que eso, o junto con eso, hay que discutir respecto de la situación de los trabajadores en materia de remuneraciones, la formalidad del trabajo, el poder de los sindicatos, la subcontratación. Puedo seguir. Externalizando servicio, por eso la señora dice que lo encuentro muy joven, además se ve muy jovencita, ¿no es cierto? A punto, Rosa, de jubilar, dicen unos 3 años más, pero claro, dice, si yo no hiciera turnos extra, a lo mejor si yo no trabajara días feriados, no tendría un sueldo, está tratando de subir su sueldo. Karen, y a Rosa le mando un saludo. Usted no está hablando de pensiones necesariamente Es cuando sueldo. está hablando de condiciones de trabajo. Ese es un punto que no podemos perder, porque para ir desagregando la discusión. No sé si ustedes me entienden, Sí, me escuchan está de en el acuerdo. móvil. Sí, se entiende y yo se lo traspaso para que haya mayor claridad. Que la reflexión que hace usted es muy válida, porque usted no necesariamente habla de pensiones como un hecho aislado, sino como un todo. No sé si entiendo lo mismo, Claro, José Antonio. claro. Que no se entiende pensiones con sueldos bajos. Exacto. Y efectivamente lo que pasa en Chile es que la media, no el promedio, la media del chileno gana 400 lucas. Y ahí está la gran debacle del sistema, que gana ¿Cuánto poca van a plata, subir esas entonces se pensiones? aporta poco, llega poco, y el análisis que hace usted.
la pregunta, ¿cuánto van a subir las pensiones? Que se le decía usted, que la reitera la Karen, es muy legítima, por eso su reflexión es tan ciudadana, ¿no? Y nadie es capaz de contestarla, como dice José Antonio. Claro, esa es la verdad, es la realidad, porque yo puedo tener en este minuto un sueldo elevado a los 400 por mi hora extra. Yo veo la cartola de la AFP que me llega a mi correo, ¿ya? Siempre me va a subir un tanto por ciento, pero si ese tanto por ciento que me sube mensualmente o anualmente, me podrán respetarlo para cuando yo jubile, tener una pensión digna. O sea, no de vivir de mi pensión, de gozar de mi pensión, no buscar un trabajo mediodía para que me alcance. A eso lo que se vislumbra así entre años más de no poder jubilarse, me imagino. Es que yo no quiero jubilar a los 60 años. Todavía me siento capaz, todavía soy servible para la sociedad. Todavía me siento joven. Y gracias por lo que me dijo la Karen. Pero yo todavía me siento joven. O sea, estudié, hice un curso. Entonces, si nosotros, o sea, personalmente la mujer no se ayuda a salir adelante, pucha, yo quiero una jubilación buena, cosa que decir, pucha, este mes con mi jubilación me voy a ir a una playa. Que sea de júbilo de verdad. Pero también tener una buena salud, que los hospitales atiendan a esa gente para poder tener una jubilación. Yo la verdad es que estoy indecisa en muchas cosas. O sea, cuando llegue mi momento de jubilar, como le digo, insisto, no quiero jubilar a los 60 años. Quiero jubilar a los 65, siempre y cuando Dios me lo permita también. Pero las pensiones de ahora son muy malas, muy malas. Yo tengo un hermano con discapacidad mental. Él recibe 185.000 pesos. Lo tengo en un taller para personas con discapacidad. Pago el transporte, pago una mensualidad. Y si yo no estuviera trabajando, ¿cómo viviríamos nosotros? En el tiempo de la pandemia yo me levantaba a las 4 de la mañana para poder hacer mi pan y trabajar, vender mi pan. Y sacaba un poquito para no tener lagunas, para que eso no me afectara el día de mañana. Mire, o sea, usted, a pesar de estar, según lo que usted describe, ¿no?, en la pandemia quedó sin trabajo o tuvo que ingeniárselas para hacer otra cosa, y así todo siguió cotizando. Sí, hay que seguir cotizando. Porque también, por ejemplo, yo digo ¿qué saco con vivir con 100.000 pesos cuando jubila? Si está todo caro. Ahora, mucha gente está exigiendo el quinto, el sexto, el séptimo retiro. En el fondo, pensándolo bien, nos afecta a todo. A todo. ¿Por qué? Mucha gente a lo mejor está en contra mía, que por el retiro, que esto, que acá, que allá. Pero seamos realistas. Nos defraudó estos retiros. Como persona, como pensión, nos bajaron mucho. Ya ellos ganan, nosotros perdemos. Pero lo único que hay que hacer es subir las pensiones, pero una pensión digna. Para el día de mañana poder decir, pucha, yo estoy gozando mi pensión, yo estoy gozando todo lo que yo trabajé. Yo estoy trabajando de los 18 años y tengo 57 años. Y estudié, saqué un título un título técnico de manipuladora de alimentos, seguí trabajando, seguí estudiando, llegué a tener cargos al casino, como maestra de casino, trabajé en eventos, quedé sin trabajo, hice un curso para cuidar a adulto mayor, cuidé a adulto mayor. No se podía en pandemia, me levantaba, hacía mi pan amasado y con un carrito de supermercado salía a vender. ¿Nunca dejaste de cotizar? Nunca. ¿Y has hecho el cálculo, que has trabajado toda tu vida, Rosita? ¿Has hecho el cálculo de cuánto te podría llegar? Porque sale a veces en la página. Mire, la verdad que yo tendría que jubilar a los 60 años con una pensión de 300.000 pesos. Eso es fruto de tu trabajo. Y es poco. Sí, poco para la cresta que te he sacado, disculpa. Ahora, que te haga es poquísimo para todo lo que yo he trabajado. Habría que sumarle la PGU. Todo. O sea, yo saqué a mi hija adelante sola. Mi hija tiene 2 títulos universitarios. De mujeres, yo no sé, vendí, con decirle honestamente, vendí hasta en los cachureos. Pero salí adelante y pucha, yo les doy un consejo a la gente que si tiene la oportunidad de trabajar, si no tiene ningún impedimento, que trabaje, y que al gobierno, no sé, un llamado muy humildemente, que vea la situación y que vea que las pensiones están bajas todavía. Mira, Rosa, lo que decía José Antonio, que lo decía la Karen mientras tú estabas hablando ahí,
en complemento a lo que tú desarrollabas, es que tu pensión es quizás superior a la de mucha gente. Y así todo es baja. Tú has trabajado toda tu vida. Cuando estuviste cesante, vendiste pan y siguió pagando sus cotizaciones. Ella es crítica del sistema de retiro y así todo tiene una pensión que supera el resto. Seguramente alguien te ve en la casa y dice, chuta, pero son 300 lucas, yo gano 180. Mira, pero mira a lo que hemos llegado, a que el debate de José Antonio es desde la mediocridad, porque ella se ha trabajado toda su vida y tiene una pensión superior a la media. ¿Y cuánto es esa pensión? 300 lucas. ¿Qué te alcanza para eso? Ni siquiera por un arriendo. Sí, las pensiones, entiendo, hay estadísticas de la Fundación Sol que hablan de que en un plazo determinado, hace muy poco, no tengo aquí el documento, pero lo leí hace muy poco, las pensiones de las mujeres que no tenían laguna se llegaban a los 220, 215, no superaban ese valor. Ella está 80.000, 90.000 pesos arriba de eso y sigue siendo muy poco, digamos. Y pero por eso para que veas el castigo de género en el mercado laboral. Entonces, es súper importante en el ámbito de la salud también, no sé, o sea, la previsión. Mira, tienes sueldos bajos, sindicatos débiles, tienes la ley de subcontratación que ha sido muy efectiva para algunas empresas, pero déjeme decirle que ha sido mala para muchos trabajadores, porque ha generado que los trabajadores tengan menos derechos, menos garantías, estén más precarizados, ¿no? Entonces, con todos esos elementos y además el sesgo de género que hay en el mercado laboral... Vivimos más las mujeres, pues José, la vejez es más femenina, ¿no es cierto? Absolutamente, así que... Claro. Claro, y bueno, y si le agregamos esto de que en algún minuto se habló de que para cotizar bien habría que vivir 100 y tantos años, ¿no es cierto? Bueno, temas que vamos a abordar hoy. Le damos las gracias a Rosa, dile que se ve joven, radiante y que le mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias. Y gracias a Muy nuestro bien. Simón ahí tomándole el pulso a la calle. Se ríe la Rosita. Un beso grande. Oye, ¿todos opinando? Sí, pueden opinar a través del hashtag Mucho Gusto Omega. Tenemos un gran invitado. Solamente decir que no nos sorprendamos. O sea, insisto, esta discusión es absolutamente inconducente si no cambian las condiciones en el mercado laboral. No podemos hablar de buenas pensiones con malos sueldos. No, sí. es que no existe, es que esto no es mágico, Karen. Esto no es el mago Oli. No vamos a sacar un conejo de un sombrero. Tenemos a... Mira, Francisco Rego, pasa por favor adelante, Pancho. Vamos a hablar de nuevo. ¿Cómo está? Aquí vamos a hablar sin filtro. Me gustó eso, me gustó eso. Sí. Esperemos que no nos muren y que podamos hablar libremente. Bájame los micrófonos, bájame los micrófonos, bájame. No, estamos tranquilos. Ya que no hay debate con otro panelista. Sí. Tranquilo. Oye, hay harto para debatir. Bueno, algo Sí, pues. también que es un propósito Bien. para ti, ¿no es cierto? A propósito de ser fundador, vocero de Con Mi Plata No, decíamos que es algo que yo creo que está súper instalado también y donde yo creo que tienes también una visión muy importante de compartir con nosotros. No estamos solos, nos acompaña... Don Raúl Soto, ¿se va a quedar en la presidencia de la Cámara o no? Porque ayer como que una... No lo complique. Una víctima ahí, Carol Cariola ya no va, el Partido Comunista, cortito, ¿eh? no es lo que nos convoca, pero todos decían, hay que darle más aire a Raúl Soto para que asuma durante un nuevo periodo. ¿Es así o no? ¿Se va sin vuelta? Hola, diputado, buen día. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, José Antonio. Hola, Karen. Hola, Pancho. No, la verdad que lo que hay que hacer es conversar y asegurar la estabilidad, la gobernabilidad y el buen clima en la Cámara de Diputados, porque se vienen reformas difíciles, se vienen tiempos difíciles y yo creo que lo importante, más allá de los nombres, es que demos una buena señal para el país y esto no se transforme en una pugna de poder, ¿no? Entiendo, muchas gracias. Karen. Francisco, ¿qué te parece este anuncio que se hizo ayer? Un anuncio muy esperado, ¿no es cierto?, en cadena nacional. ¿Tú estabas de acuerdo con este fin de la AFP? Analizando, porque yo creo que cuando uno se pone a ver las encuestas, ¿qué dice la gente, no es cierto? El tema del Estado que genera incertidumbre, que genera desconfianza, el tema de la heredabilidad. Bueno, son como 3 puntos más o menos, ¿no es cierto?, los que tú te has enfocado y que forman parte ahí como de los pilares fundamentales que estás defendiendo. Así es, Karen. Oye, antes de comenzar a hablar un poquito del tema de las pensiones, mandarle Le tengo miedo, esta sacate libretita que tiene acá. Aquí están todos los datos, ¿ah? Ahí está. Mandarle un saludo a la gente que nos está mirando en sus casas. Muchas gracias por el apoyo que le han dado a la iniciativa Con Mi Plata No, por habernos constituido como la mayor iniciativa con mayor cantidad de acciones ciudadanas. ¿Cuánta gente tiene ya? Ahora estamos en 110.000 firmas 60.000. y estuvimos en los 60 y algo. Fuimos la que más tuvo y triplicamos en su momento a
a la iniciativa de la coordinadora Nomás FP. Y también aprovechar la instancia de mandarle un tremendo saludo a la distancia a Raúl, expresidente de la Cámara de Diputados, y reconocer el trabajo que realizó estos 8 meses que le tocó de gestión. Fue difícil, se le hicimos difícil y se la vamos a seguir haciendo difícil, pero hay que reconocer que fue bastante ecuánime en lo que fue la administración de la Cámara, así que nos estamos perdiendo un gran diputado y de repente estas peleas políticas siempre criticar. Así que Raúl, aprovecho para mandarte un saludo a la distancia. Nosotros desde Con Mi Plata No hemos planteado una reforma al sistema de pensiones sin duda y queremos partir de una premisa, Karen, que es lógica y yo creo que nadie la puede desconocer. Las pensiones en Chile son bajas. Es el diagnóstico. El diagnóstico es súper simple. En Chile las pensiones son bajas. El tema es cómo tú te haces cargo de subir las pensiones. Pero antes de hablar de la propuesta, hablemos de lo que está sobre la mesa, que es el proyecto del gobierno. Sí, lo que nos está presentando el gobierno hoy en día es una reforma. Y tú muy bien lo señalabas, José Antonio, y también lo señalaba Rosita en la calle. Y de repente el sentido común puede mucho más que lo que llevan 20 años discutiendo los diputados. Ningún sistema es mágico. Y ningún sistema te va a otorgar buenas pensiones si no tenemos condiciones del mercado laboral que te permitan tener buenos sueldos, que te permitan un sistema con estabilidad laboral, con formalidad. En Chile tenemos tasas de formalidad de un 37%. 37% formalidad. Si tú miráis países del vecindario, Uruguay, o sea, no es tan lejos, tasas de formalidad un 51%. El INE nos acaba de decir que las tasas de informalidad están sostenidas en 26, 27%. Ningún político se atreve a hablar de que las mujeres están jubilando a los 60 años y los hombres a los 65. Ningún político te está diciendo hoy en día que lo que están haciendo los países europeos es aumentar la edad de jubilación. Ningún político te está diciendo hoy en día que la expectativa de vida de la mujer es mucho más alta que la del hombre y cotizaste 5 años menos. Ningún político te está diciendo que las dificultades de acceso al mercado laboral para la mujer son mucho más altas que para el hombre. Tú dices, el hay proyecto problemas del de fondo gobierno que hay que no se ver. hace cargo de los problemas de fondo. Sin Ahora, duda. en sí mismo el proyecto, independiente del entorno que yo creo que no se puede separar, pero ok, tratemos de hacerlo en pos de la discusión. ¿Tú crees que el proyecto y el 6% a reparto es una mala idea? Sí, y estamos viendo ahora uno de estos elementos que yo te pongo sobre la mesa, que es efectivamente la tasa de cotización. Países OCDE te andan en promedio en 18 puntos de cotización, 18%. ¿Cómo nos acercamos? En Chile estuvimos estancados durante años, en 10%, con una reforma de 10 años paralizada en el Congreso porque no se discutía. Nosotros creemos que aumentar la cotización es sin duda el camino correcto. El tema es más chileno, ¿a dónde la tiráis? Si la tiráis un fondo estatal... ¿A ti te da desconfianza el tema del Estado, puntualmente, ¿no es cierto? Y a la agrupación... Sí, lo que nosotros buscamos siempre es otorgar la mayor cantidad de rentabilidad a un trabajador. Si lo que nos importa es que a fin de mes el trabajador cuando vea su cartera diga, mira, acá están reflejadas las luquitas que yo metí. Y estas luquitas son mi esfuerzo, es mi trabajo, por tanto es mi propiedad. Cuando hablamos de un 6%, como lo está planteando el gobierno, que va a un fondo común, un sistema de reparto, independiente si es cuenta nacional, 70%, 30%, ahí ya te mareaste. ¿Cierto? Ahí ya te mareaste el 70, 30% para acá, una cuenta nacional. ¿Qué es una cuenta nacional? Este compadre está hablando mal. Debería ser cuenta nacional. No, se llaman cuentas nacionales, porque son registros ficticios, donde la propiedad no es tuya. Si este 6% adicional va a tu cuenta individual, es de tu propiedad. Si tú falleces, es heredable. Esa plata va a rentabilizar los años que tenga que estar dentro. Si va a un fondo común, ese fondo común, por más que te digan que puede rentabilizar, esa propiedad no es tuya. Es de un fondo común. Y eso quiere decir que el día de mañana, si tú falleces, eso no es heredable. Pero Pancho, ¿cuál es el foco? Subir las ¿Pagar pensiones, buenas pensiones o que tú dejes patrimonio a tus hijos? Sin duda, subir las pensiones y también dejar... Si a mí me dicen que, como ocurre, digamos, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, en Carabineros o en algunos países europeos, sí, que uno tiene una pensión garantizada estoy tomando en el caso de España con 1.000 euros, está bien, 1.000 euros, o sea... Sí. ¿Qué queremos? Es buena pregunta. ¿Queremos que nos garanticen el financiamiento de la vejez o queremos que nos garanticen la propiedad y la herencia de nuestros fondos? Yo creo que ambas cosas. Y te lo digo como papá. Porque si uno estamos en hora de decir por la cresta, si uno se saca la cresta trabajando, uno siempre está pensando en el contexto familiar. Entonces yo cuando voy juntando estas lucas, que pueden ser pocas, pueden ser altas, da lo mismo. Es el esfuerzo que yo voy realizando mes a mes de mi trabajo, de mi sacrificio. Y yo si el día de mañana me muero, yo estoy haciéndolo por mi hija. Entonces, y yo creo que todos los papás lo hacen por su hijo, por sus hermanos, por sus papás, por el contexto familiar. Y la gracia de una cuenta que es de propiedad del trabajador es que en ningún momento la FP le mete mano o el administrador privado le mete mano. Es de la familia. Y para mí sí es importante eso. Ayudar a la familia. ¿Te parece que vayamos con el diputado Soto a propósito de este anuncio? ¿Qué le pareció en definitiva el anuncio que se hizo anoche? ¿Y qué le parece este tema del 6%? ¿Cree que este sistema es efectivamente mixto? ¿Cree en este sistema de la solidaridad? ¿No es cierto? Y donde a lo mejor el Estado tenga algo que decir sobre cómo maneja esos fondos. A ver, primero compartir el diagnóstico. Yo creo que a esta altura
ya seguir hablando de diagnóstico cuando llevamos décadas, ¿verdad?, postergando una necesaria reforma de pensiones para cumplir un objetivo, que es mejorar la calidad de vida de las personas jubiladas en Chile. Creo que algo que no resiste más análisis, lo decía la señora Rosa, que está en la AFP, decía: yo siento que mi plata se va a un saco roto en este sistema. Y cuando uno escucha también a la señora María Inés, que estaban entrevistando, lo que más veo son dudas, falta de información y desconfianza, que es muy legítimo, pero nuestro rol debe ser hoy día, por lo tanto, contribuir a informar, a generar confianza y a aclarar dudas. Y yo creo, sinceramente, que el actual sistema, si bien tiene elementos positivos que hay que rescatar, de hecho se hace en este proyecto, ¿verdad?, se mantiene, no solo se mantiene el 10%, se aumenta a 10,5% la capitalización individual, pero entendemos que necesariamente debe existir también, ¿verdad?, solidaridad intergeneracional, es decir, que quienes más ganan, quienes más contribuyen, también tienen que ser solidarios con aquellos que tienen por las mismas falencias del sistema, ¿verdad?, laboral, ¿verdad?, y que son las lagunas y que es la informalidad, bueno, tienen que también contribuir porque socialmente... Esa es reforma tributaria. De eso se trata la seguridad. No, diputado, pero a ver, perdón. Usted está introduciendo un elemento de progresividad a la reforma que no lo tiene, porque la cotización es del 6% adicional, independiente de lo que yo gane. O sea, yo gane tanto o tan poco, mi empleador tiene que pagar igualmente. Todos contribuimos en un mismo porcentaje. Entonces, usted dice... No, pero José Antonio, la redistribución es obviamente proporcional, o sea, progresivo, es decir, que quienes más se benefician son los sectores medios y los sectores vulnerables. Y es que es así, es así. Perdón, yo no estoy de acuerdo con usted, con todo el cariño. No es tan obvio la progresividad que usted describe en el proyecto. No, esto está en el anuncio, José Antonio, y yo obviamente lo que espero es que se vea reflejado en la letra del proyecto. Son expectativas, no hechos. Entonces, el hecho concreto. Luego veamos si hay progresión. No, pero yo se lo aseguro como un hecho, porque yo he averiguado con el gobierno cómo viene y eso va a ser así, y debe ser así. Los gobiernos dicen, mira, por los gobiernos los elefantes vuelan. Vamos a la letra. La letra dice que el 6% es un adicional, que va a un fondo común y que todos los empleadores, independiente de cuánto yo le pague a mi empleado, debo contribuir a aquello. Eso es, entonces... Eso es lo que está en el papel. Ahora, las expectativas del gobierno muy nobles serán, todo lo que usted quiera, pero veamos después cómo eso se resuelve y se administra en la realidad. No sé si está de acuerdo conmigo. Mira, yo tengo ciertos puntos de acuerdo con el diputado y uno de esos es que efectivamente al sistema hay que meterle solidaridad. Y aquí se nos olvida un elemento súper importante, que para mí la solidaridad nos hace metiéndole la mano a los bolsillos a los trabajadores formales. Porque no son todos los trabajadores, son solamente los formales los que van a pagar el 6%. Cuando yo te decía que las tasas de informalidad están muy altas. Yo creo que la solidaridad hay que hacerla. A mí me gusta el concepto de solidaridad, pero está muy manoseado. Pero se hace con impuestos generales. ¿Por qué? Si esa es la pregunta de fondo. ¿Por qué hacemos solidaridad con impuestos? Hoy en día tú tienes... ¿Por qué sería mejor ser solidario a través de los impuestos generales de la nación? Tú tienes 4 trabajadores activos por cada trabajador jubilado. 4 a 1. ¿Ya? El problema es que en 15 años más, según la CEPAL, vamos a tener 2.2 trabajadores activos por cada trabajador jubilado. Y el problema es que en el año 2050, según la CEPAL, vamos a tener 1.8 por cada trabajador jubilado, 1 a 1. Pero el problema es que la pirámide poblacional se te está envejeciendo. Pero tú no estás construyendo un sistema de seguridad social basado solo en reparto. Entonces, efectivamente va a haber una crisis por la pirámide, pero tú tienes todavía... Y ahí voy al punto que estoy explicando. Que yo, cuando veo esa solidaridad, ¿cómo la hago? La hago con impuestos generales. ¿Pero por qué con impuestos generales, me dices tú? Porque los impuestos generales, el IVA principalmente, que... Entre IVA y impuestos indirectos, Chile estamos hablando del 60% de recaudación del Estado. Sí. ¿Ya? El impuesto a la renta en Chile es muy bajito y deberíamos meternos en ese tema también a futuro, pero nuevamente los políticos no se han querido meter ahí. Pero cuando hablamos de quién te paga los impuestos generales, ¿quién los paga? Todos. Pancho, pero la gente. Bueno, el IVA, el Estado recauda por IVA, entonces por eso mucha gente va a terminar, la gente es muy pagando. Distinto que 20 millones de chilenos hagan solidaridad con las pensiones de todos los chilenos, a que un grupo de trabajadores formales que ya tienen sueldos bajos, donde la mediana en Chile es de 400 lucas, pesos, sí. El promedio está en 950, pero la mediana es 400, chuta, bajarle el sueldo ahora... con una expectativa de que a futuro, según lo que está prometiendo el Estado, vaya a tener rentabilidad ese 6%, yo le hago 2 preguntas y se las dejo plantear al gobierno, sobre todo a la ministra, que parece que me va a la vamos a tener aquí a la ministra. Primero, un si ese 6% adicional va a ser o no va a ser de propiedad de los trabajadores. Nosotros entendemos que no va a ser de propiedad de los trabajadores. Y segundo, ¿cuánto va a rentabilizar si ese es el tema de fondo? Sí. Porque hoy en día yo estoy de acuerdo, la AFP no está legitimada socialmente.
Si salía a defenderla, pegarse un palazo. Desaparece la AFP realmente. Le preguntamos también ahí al diputado, porque dice que sí, pero aparece esta privados figura no. de gestores, ¿o no? De gestores de estos fondos, pero a lo mejor es el Estado el que va a gestionar y va a especializarse también en eso, o va a especular con eso, ¿no? Primero déjeme hacer una aclaración. Esta reforma sí tiene también solidaridad a través de impuestos generales. Recordar que el aumento de la PGU de 193.000 a 250.000 tiene un costo anual de 9.000 millones de dólares anuales. Por lo tanto, acá lo que se está finalmente viendo es si solo tiene que ser a través de impuestos generales o eso aún no es suficiente y por lo tanto hay que complementarlo también con solidaridad. Y lo que se está buscando, y bien lo decía José Antonio, es un sistema mixto, un sistema equilibrado, un sistema que avance en función de la responsabilidad como tienen más del 80% de los sistemas de la OCDE en el mundo. No es nada descabellado, se mantiene, se aumenta lo bueno de la capitalización individual, se complementa con un fondo del 6% de ahorro colectivo, se aumenta la PGU, se protegen las lagunas que se van a resguardar a través del seguro de cesantía, corrigiendo también los defectos del sistema laboral actual. Por lo tanto, yo creo que es un sistema que se plantea que podrá ser mejorado en el trámite legislativo, pero no nos podemos farrear esta nueva oportunidad de tener una reforma de pensiones, por favor. Yo quiero hacer una pregunta que es matriz y que nadie es capaz de contestar. Y yo creo que es la que se hacen todos los ciudadanos, independiente si es reparto o no es reparto, si es esto o lo otro. La gente, más allá de la discusión, que me parece muy legítima respecto a si es colectivo, es reparto, si es individual, si desaparece o no la AFP, la gente quiere saber ¿cuánto va a subir la pensión? ¿Hay alguien que me pueda contestar esa pregunta? Habría que buscarlo. Yo lo puedo contestar, José Antonio. Mire, un hombre que gana hoy día 400, que se jubila ganando 400.000 y que cotizó 50% de su vida laboral, es decir, tuvo 50% de laguna, sin la reforma tiene una pensión de 268.515 y con la reforma sube a 392.426, es decir, 124.000 pesos más. La mujer que está en el mismo caso, que se jubila ganando 400.000 pesos y con 50% de laguna, sin reforma gana una pensión de 257.000 y con reforma sube a los mismos 392.000, es decir, sube 134.874. Si eso tú lo llevas a un hombre o una mujer que se jubila ganando 900.000 pesos, el aumento es en el caso del hombre de 155.000 pesos y en el caso de la mujer casi 200.000 pesos. Te pongo el último ejemplo, ¿ya? Los jóvenes, porque acá estamos hablando de personas jubiladas, ¿ya? Porque la única manera de aumentar hoy día los recursos de las personas que ya están recibiendo una pensión, los actuales jubilados, que son millones de personas, es con solidaridad. Claro. Si fuera el 6% a cuentas individuales, eso es para el futuro, para los que hoy día están cotizando, no para los actuales jubilados. Ahora, vamos a una persona joven, 24 años, que está hoy día, ¿verdad?, empezando su vida laboral y que quiere tener una buena proyección de pensión cuando llegue a la edad de jubilación. Una persona profesional joven que gana 960.000 pesos, ¿ya?, y que está empezando a cotizar, que lleva el 20% de su vida laboral recién cotizada, sin reforma, tendría una pensión de 665.000 pesos. ¿Y con reforma? Con reforma, 1.026.000, o sea, más de 360.000 pesos adicionales. ¿Y eso no depende de cuántos años haya cotizado también? Y la rentabilidad de esos fondos. Y de muchas más cosas. ¿Le puedo replicar? Por cierto, pero hay que agregar que esta reforma va a cubrir la laguna a través del seguro de cesantía, cosa que hoy día no ocurre. Por lo tanto, se corrige. Tenemos que ir a la calle, pero es que Pancho tiene que cruzar la estadística. Sí. Ahí habla el diputado Soto de un aumento más o menos de entre 150, 200.000 pesos para hablar en nominal sobre las pensiones que hoy día existen con ejemplos bien concretos. Tú dices que eso no es así. Mira, yo te digo que primero ese ejemplo hay que depurarlo. Lo primero es saber si esa persona, ese cotizante, cotizó los primeros 20 años o los segundos 20 años. Sí. Si tú cotizaste los primeros 20 años, tú tienes 40 años en los que los fondos estuvieron rentabilizando mes a mes, donde la rentabilidad promedio hoy en día de un gestor privado es de UF más 4.
UF más 5. El gobierno hasta el día de hoy no nos ha dicho cuánto va a ser la rentabilidad que nos está prometiendo del 6%. Pero llevémoslo a todos los casos, a 20 años primero, 20 años después, o de forma homogénea, vámonos a la mediana, 400 lucas, caso de mujer. Ya. Entonces, si nos vamos a estos mismos ejemplos, en la actualidad, 10%, más meterle la pensión garantizada universal, que eso se nos pase y decimos, hoy está aumentando 200 lucas. Sí, pero es porque le estamos metiendo 193.917 pesos de pensión garantizada universal. Y eso como que lo metemos también al saco. Entonces eso también hay que separarlo. Y si hacemos efectivamente un aumento de la pensión garantizada universal... Eso se financia con impuestos de la gente. Generales, exacto. Pero ¿por qué no meterlo al saco si es una... No, hay que meterlo, pero hay que hacer la distinción para ver cuánto te va a rentabilizar ese 6% en el caso de que vaya a un gestor estatal y en el caso de que vaya a un gestor privado. Entiendo. Ese es el tema. Entonces, pensando en una pensión garantizada universal de 193.917, idealmente llegar a 250 lucas, mismo caso, una mujer, hay que distinguir si cotizó los primeros 20 años, los segundos 20 años o de forma homogénea. Hoy en día efectivamente es bajo. Partamos de esa tesis. Si cotizaste los últimos 20 años, vale decir de los 40 a los 60, la pensión autofinanciada 10% es de 72.285. O sea, una miseria. Muy baja, muy baja. Y eso porque cotizaste 20 años de tus 40 años. El tema son las lagunas laborales y lo poco que estáis cotizando. Hay que ser sincero con eso. A eso le metís pensión garantizada universal, te va hoy en día a 266.202. Si cotizaste los últimos 20 años. Ya. Si cotizaste... Perdón. Persona que cotizó los últimos 20 años con un sueldo de... 400. Esa es la media. Mediana. Tu pensión autofinanciada, 72 lucas. Suma la pensión garantizada universal, llegas a... 266, 202. 266. Y con reforma... Si cotizaste en los últimos 20 años... Ya, pero tomemos los últimos 20 años, si nos vamos a... Ya. Si nosotros metemos esto en capitalización individual y este 6% va completo, que es lo que estamos planteando nosotros, lógicamente, el cálculo yo se lo dejo al diputado y al gobierno, si cotizó los últimos 20 años, nosotros nos saltamos a 399.574. Si cotizó los últimos 20 años, mismo caso. Ya. 309.000 pesos. Si cotizó los primeros 20 años, con solamente el 10%, los primeros 20 años te da 352, 303. Yo estoy sumando pensión garantizada universal, ¿ya? Pero si ese 6% lo tiramos a cuenta individual, nos saltamos a 447.000. O sea, bueno. ¿Por qué es eso? Porque la rentabilidad que te otorga hoy en día el sistema es de UF más 4, UF más 5. El gobierno en su momento, y estos son trascendidos, hay que ver la letra chica más adelante, si te está ofreciendo un UF más 2, dime tú cuál es más rentable, si es 2 más 2, UF más 2, UF más 4, UF más 5. Oye, están todos ahí sacando cálculos, ¿no es cierto? Claro, con su cuadernito, acá tenemos, sí. No, pero vamos, sí, estamos con el diputado Soto, por supuesto, y estamos con la Katy también y con la gente en la calle que tiene hartas preguntas, hartas inquietudes, también parece que surgieron más todavía a propósito de este anuncio. Katy. Hola, de nuevo. Sí, todo el mundo opinando, hola de nuevo, por el tema de la reforma de pensiones. Fíjese que me encontré aquí con una amiga que nos conocimos, aquí pusimos a conversar y justo la ven en el momento más álgido del funcionamiento de su local, porque ella trabaja en un kiosco. Yo les voy a contar mientras termina de atender a la gente para poder conversar. Se llama Astrid, ella trabaja en este kiosco, tuvo durante muchísimos años cotización porque ha trabajado en muchas actividades, pero ahora es una trabajadora independiente que trabaja en este kiosco, que vende, ¿no es cierto?, cositas para el desayuno, confites y todo el asunto, y tiene harto movimiento aquí también. Es una mujer joven que tiene hartos hijos y también 8 nietos, me decía. Entonces, claro, hace como una labor aquí bien independiente. Astrid se llama ella. Justo ahora, mira, estábamos recién con nadie en el kiosco, pero hoy vamos a conversar con la Astrid que está justo en esto. Estamos saliendo al aire con tu kiosco, Astrid. Así que te estás haciendo famosa. Estamos esperando que atiendas a toda la gente para que podamos conversar, porque ya tiene harto movimiento aquí y ahí atiende al caballero que le falta para que podamos conversar con ella. Pero ella me contó que trabajó en varias cosas. Trabajó como ayudante de cocina, trabajó como garzona, trabajó como maestra de cocina, trabajó también haciendo labores de aseo en el mall y durante eso cotizó harto tiempo. Y hace 6 años que está en este kiosco y hace 6 años entonces que no se está cotizando porque está trabajando independiente, que es un negocio familiar. Que Miguelito ya, me voy a meter para acá, permiso, voy a atender contigo, Astrid. Sí, yo voy a atender con ella aquí mientras que atiende al caballero, que es el último que le queda. Gracias, Astrid, por ayudarnos. Sí, fue importante conocer su testimonio. Ahí viene. Empieza a hacer calorcito. ¿Cuántos años que no cotizas tú? Yo como... Siéntate para acá para que te veamos la carita. ¿Unos 8 años? 8 años. ¿Cotizaste durante muchos años? Sí. ¿Tú sabes cuánta plata tienes en tus fondos? No. ¿Y te preocupa la vejez, el tema de la pensión? Yo creo que a todos nos preocupa el tema más hoy en día que
que no está muy buena la cosa. ¿Y retiros hiciste cuando se podía? Sí, O sea, te queda menos de lo que tenías. mucho menos, obvio. Oye, y tú eres un caso puntual, porque tú eres independiente. Tienes cotizaciones de antes, pero hoy día, por ejemplo, no te beneficiaría lo que anunció el gobierno, que es que el empleador te cotice extra, pero sí el porcentaje como solidario. ¿Qué te parece a ti eso? No sé, no. ¿No estás de acuerdo? No. Bueno, por lo poco que pude escuchar y no encuentro que sea justo, porque si van a pasar un poquito para allá, otro poco para acá, no encuentro que no es justo, porque si es mío, es mío. ¿Por qué tiene que sacar un poco para quién? ¿Tú prefieres que el fondo sea propio siempre? Siempre propio. O sea, si uno trabaja es para uno, para la familia, para los de uno. O sea, ¿para quién va a sacarle una colita para quién? Ahora, igual es bueno tu punto, porque ella. tú prefieres eso aun cuando, por ejemplo, hoy día tú no cotizas y a ti te podría servir ese porcentaje. Eso cotiza. Ah, pero tu esposo cotiza. Ujú, sí, pues. Se juntan las Entonces, pensiones. Pues, ahí va la claro. cosa. O sea, no porque uno no, el otro sí. Y igual hay que ir viendo el... Claro, a ella por un lado le parece, pero por otro lado te parece injusto que tu esposo que cotiza y trabaja para él tenga que destinar un porcentaje para ti y otras personas. Así es. Pues. No encuentro que sea justo cotizar para otra persona. Porque si uno trabaja, todos trabajamos para uno, no para los demás. Oye, Astrid, ¿y te ha complicado este tiempo que tú estás acá, 8 años más o menos que no cotizas, el tema de no tener plata en los fondos? Sí. Igual la FONASA, todo eso. Todo porque uno ya no tiene FONASA, no cotiza, no hay FONASA, no hay nada. Claro, porque además no rinde, tendrías que tú cotizarte por tu cuenta y me imagino que no te da. No me da, y no lo hago. Entonces no tengo seguro. ¿Y has pensado alguna vez en un plan para la vejez, considerando en este escenario en el que estás? Sí, lo he conversado varias veces, pero a veces uno deja estar las cosas. ¿Para qué estamos con cosas? A veces dejamos pasar el tiempo y así va pasando. Sí, pues así se te va yendo. Se va yendo el tiempo y sí, a veces uno lo piensa, pero después ya como no hace nada. ¿Para qué estamos con cosas? El chileno de repente somos muy dejados en ese sentido. Dejamos para última hora. Para última hora, justamente. Por eso vamos a Oye, informar. qué suerte ahora. tuvimos, justo no pasó nada. Me parece que la tele ahuyenta a la clientela. Gracias, Astrid. Un gusto, te pasaste. verdad, Ya, las volvemos cámaras para son- allá para que vuelva la clientela, porque tú sabes que la tele se arranca, nadie quiere, a todos les da el pánico escénico. Sí, pues Katy, muchas gracias. Gracias, Oye, pero Katy. lo que uno recoge también, Pancho y diputado, bueno, y José, es que hay harta desinformación, ¿ah? Cuesta harto entender. O sea, yo por sí. lo que hice un análisis de Pancho, ¿ah? No, hice un sí. estudio, lo estudié. En el fondo, lo que la gente Vamos a hacer un Pancho de lo que la gente Mer. dice, Pancho, no, es que es muy importante lo que tú dices, porque las encuestas, ¿no es cierto?, lo que está súper instalado Sí. es que la gente quiere que sus ahorros sean suyos, elegir, ¿no es cierto?, quién Muy administra. instalado. Sí, elegir quién administra, ¿no es cierto?, a propósito de esta propuesta del 6% al fondo común, es que la gente dijo que sea de mi propiedad, heredable y con libre elección. En el fondo, de hecho, el Estado lo más lejos de mi En plata. la ¿Es un poco actualidad, eso? cada encuesta de forma sostenida está señalando que 9 de cada 10 trabajadores prefieren que esa cotización vaya a su cuenta individual, por ende sea de su propiedad, sea heredable y tener la posibilidad de libertad de elección. Lo que tenemos hoy en día Ahora, es que el 10% adicional lo va a administrar el Estado y eso es monopolio. Yo creo que hay una... No, yo soy súper malo para los buenismos, pero debo decir que hay una idea instalada, perdón, que dice, ¿por qué yo voy a cotizar para otro que no se ha esforzado nada, que no ha trabajado nunca, que voy a mantener a una persona Sí. que ha sido vaga? Yo creo que ese es un absoluto... Y por eso, Que no es- y por eso es pero tan tampoco es tan importante. real, Pancho. No, por eso. Y te voy O sea, a complementar el argumento. Por eso es tan importante insistir en que nosotros no vivimos solos en este país. Y vivimos en sociedad. Hay que Hay que ser, financiar claro, a un grupo de y por personas eso que por el alguna tema razón solidario. ha quedado en la periferia. Sin duda. Y- ya sea por flojera y- o por miles de otras Ya, razones. saquemos la flojera. Digamos aquellas, por ejemplo, dificultades de ingreso al mercado laboral, esas lagunas, Personas que se han etcétera. retirado para cuidar a su padre, a hacemos? su Esa es la madre, pregunta de mujeres fondo. que trabajan en su casa. ¿De dónde sacamos esas lucas? Ya, ese es el punto, pero ahí hay una Y necesidad. mi punto es súper simple. Hagámoslo a través de impuestos generales Ok, porque lo está hacemos bien, los 20 millones. lo de chilenos. resuelve. Lo que te quiero decir es que Y eso muchas es solidario veces, igual. cuando uno plantea esta discusión, las personas, los ciudadanos, tienen que también saber que hay un grupo de personas que no por flojera ni por desidia necesariamente, habrá duda. algún flojo y algún... Está bien, habría mucho. Pero hay personas que por alguna razón han quedado en la periferia del sistema. Informales, porque se han retirado para cuidar a un familiar, porque han trabajado en su casa. Y esas personas también
tienen que ser mantenidas en su vejez, porque si no nos vamos a llenar de viejitos en el bandejón central de Vicuña Maquena. ¿Y sabes por qué hay que subir la pensión ser básica a 250 lucas, la pensión garantizada universal? Porque esa es la línea de la pobreza. Partamos de ahí. Es súper simple, partamos de ese mínimo, piso digno, 150 lucas, impuestos generales. Pero estamos de acuerdo en la medida en que recaudemos más, sí, pero con impuestos generales. Ya, está bien. El mecanismo lo podemos discutir, Exacto, pero hay sí. una necesidad que cubrir ahí. Sin duda. Y a lo mejor, Lo vivimos diputado, solo. debió discutirse también antes esta reforma tributaria, antes que la de Unos pensiones. 15 años. Sí, oye, bueno, primero escuchando a la señora Astrid, yo creo que es importante entender que lo que plantea ella como duda, dice, es porque su marido sí cotiza y le parece injusto que parte de su cotización vaya a otras personas. Pero en la medida que se despeje y aclare, es verdad que no solamente ella, que es una persona independiente, que no cotiza habitualmente, se va a ver beneficiada, sino que también su marido, que probablemente es una persona que tiene un salario medio, bajo, ¿verdad?, va a ser más beneficiado que lo que va a aportar, ¿verdad? Finalmente eso se va a traducir en un resultado que va a ser positivo para la gente, y la gente lo va a ir entendiendo de esa forma, ¿no? La seguridad social, en definitiva, es cómo la sociedad protege a sus adultos mayores al momento de jubilarse, porque no hay ningún sistema en el mundo que pueda funcionar 100% de manera individual, porque eso lo que hace es ser un espejo del mercado laboral, y el mercado laboral, ya lo dijimos, tiene falencia. Ahora, lo importante acá es que va a haber también libertad de elección. Es decir, la gente va a poder optar entre continuar con un sistema privado, si es que efectivamente cree que le da mayores garantías de rentabilidad, como dice Pancho, o irse por un sistema de inversión pública. Pero solo con el La 10. gente hoy día, Solo con el 10. sí, yo estoy abierto a que sea con todo, no tengo problema con Mira, eso. vamos pero avanzando. Hoy día no hay libertad de elección, Pancho. Hoy día Sí, a sí, la la hay gente se durado. le obligó a ir de un sistema antiguo a un sistema de AFP, y de la AFP tú no puedes salir porque estás obligadamente, Mira, ¿verdad? también Obligado estoy de a acuerdo, cotizar ahí. diputado. Hoy día va a Estoy de tener acuerdo. la posibilidad de elegir, y eso es algo sin duda positivo. Por eso hay que ¿no? sumar más actores al mercado. O sea, hay fondos en países, no recuerdo si es Australia, 88 posibilidades de elección. En Chile tenemos 8. Bueno, Estados Unidos 8 tiene FPs. varias. Eso es impresentable. Metámosle competencia al mercado. Que entre Ahora todos van a haber los más, actores, po. que Van a entre haber- van a las haber más, calles, que entre privados los- y públicos. Quiero Más despedir libertad de a Raúl Soto, a Pancho Rego, porque hay una Gracias, diputado. Invitadísimo. gran Gracias. invitada. Está la ministra lista ahí. Muchas gracias, diputado. Vamos a la encuesta. Gracias, Karen. gracias Pancho Panchito, también. ¿ah? Gracias por Oye, acompañarnos. Karen, un gustazo. Igualmente. Amigo, un gustazo. No le tengan tanto miedo a los matinales, ¿ah? Libertad de elección, propiedad privada, 6% cuenta individual. Nos estamos viendo. Ya, chao.